Creo que la mejor manera para arrancar este video es decir, qué paridera tan hijo. Hablemos de la victoria del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, primero que todo, hablar de la miniatura del video que les voy a poner, que es justamente la respuesta que hizo Deportivo Pasto a una publicación de Águilas previo al partido. A Águilas, ya la estarán viendo aquí en pantalla, para anunciar su siguiente partido, justamente publicó una águila llevándose un cuy. Y aquí, ¿qué hizo Deportivo Pasto? Ambas imágenes con inteligencia artificial, no se crean. ¿Qué hizo Deportivo Pasto? Le respondió con un cuy bien mamado, bien macizo, aplastando un águila, lo cual es una respuesta de fina coquetería, muy bien ahí por parte del Departamento de Comunicaciones de Deportivo Pasto. Bueno, a pesar de ganar o de haber ganado el día de hoy, no sé cómo arrancar con este video, porque prácticamente yo estaba pálido en la cabina. Mientras hacía el comentario del partido, mientras hacía la transmisión para Ecos de Pasto, yo estaba con una sufridera, me temblaban las manos, estaba pálido, quería que el partido se acabe, quería que el árbitro pitara todo, que la tenga la pelota. Qué sensación de un partido tan sufrido, tan luchado, tan peleado, sobre todo, como inicié el video, qué paridera, fue una paridera impresionante lo que tocó vivir con el Deportivo Pasto esta noche. De hecho, les estoy comenzando a hablar de este partido y se me sube la presión, se me baja, no sé, es un partido que te deja una sensación tan extraña porque listo, ganaste, reviviste en cuanto a la clasificación, estás ahí peleando el cupo a los 8, estás a solo un gol de meterte a ese grupo de clasificados, te metiste a este grupo donde hay un trancón de equipos empatados con 23 puntos, donde está Tolima, Santa Fe, Cali, Once Caldas, Pasto. Entonces queda como que listo por lo positivo por ese lado, pero lo negativo también todo ese sufrimiento, toda esa apretadera que te dejó ese partido, sobre todo en el remate, en los últimos minutos, donde hasta Fariñez fue a buscar el cabezazo, el gol del empate. Todo fue una combinación de tantas cosas que hay que ir pausado, hay que ir lentamente para poder hablar de lo que realmente fue este partido en el cual Deportivo Pasto sí consigue los 3 puntos, sí sigue en carrera, pero te deja unas sensaciones muy extrañas de cara a lo que vendrá en el remate de la liga. Bueno, como siempre, una frase de cajones ya en este canal, comencemos por el inicio. A ver, el primer tiempo del Deportivo Pasto daba unas intenciones muy evidentes que era un Deportivo Pasto que iba a salir a buscar justamente ese gol de la ventaja en la primera mitad, en los primeros 15, 20 minutos, y las intenciones daban esos vistos, daban esa claridad de que el Deportivo Pasto iba a ir con todo, estaba generando, era un equipo bastante clarito, que jugaba como un relojito, que estaba muy aceitado, que cada línea, que línea por línea, que jugador por jugador sabía exactamente lo que tenía que hacer, sobre menos en el frente de ataque, que ese va a ser un problema de aquí hasta que se acabe la temporada, sea en la fecha 20 o sea en la fecha número 6 de cuadrangulares. Eso todavía no lo sé y no lo sabremos hasta justamente la fecha 20, donde ya llegaremos y diremos Pasto clasificó o Pasto queda eliminado. Pero no nos adelantemos tan al futuro y sigamos hablando del presente o del pasado inmediato. Bueno, ya Deportivo Pasto en esos primeros 5 o 6 minutos ya empezaba a generar. Israel Alba tuvo un remate de media distancia que Fariñez tapa a mano cambiada. Ya justamente de ahí viene un tiro de esquina donde no se capitaliza de muy buena manera. Aquí tengo pues la hojita de apuntes, una hojita que más o menos me va a ayudar a guiar. Justamente el remate de media distancia, el cabezazo de Torres por encima después de ese tiro de esquina que propicia Fariñez. Y así Deportivo Pasto daba con esas intenciones. Ya Deportivo Pasto se miraba un equipo más aceitado, nada que ver con la versión que se vio en Valledupar. Un Pasto que la arma que más utilizaba era abrir las bandas, cambios de orientación de Alba a Castaño, de Castaño hacia Alba. Sobre todo ese sector izquierdo de Deportivo Pasto era por donde más estaba atacando. Castilla, una labor impresionante del despliegue físico que tuvo que hacer el día de hoy. Si se atacaba por derecha, por allá aparecía. Si se atacaba por la izquierda, por allá aparecía. Si se atacaba por el centro, ahí estaba Castilla. Un futbolista muy completo que le ayudó muchísimo a nivel táctico a este Deportivo Pasto, que es cierto, tuvo una jugada donde Johan Caicedo entrega de muy mala manera y casi le entrega, le deja servido ahí en bandeja de plata el primer gol a Águilas. ¿Con qué contamos el día de hoy? Que justamente estamos enfrentando a Águilas. Águilas no por nada está en la casilla número 18, sin conseguir resultados, con Florentín, el queridísimo Florentín, que paréntesis, muy bien la gente
haciéndole gestos de cariño, de amor. Qué gente tan comprensiva, tan cálida que estuvo con Florentín. Nadie le celebró el gol en la cara, no, absolutamente nadie. Qué gente tan bien comportada. Nada, mentiras. Lo que se hizo con Florentín el día de hoy está bien, hasta nos quedamos cortos porque tocó empezar a ver la paridera con el equipo. Si no, a la gente se le hubiera ido hasta quebrar el vidrio en el palco. Bueno, tampoco tan así, pero más o menos ya me entienden. Cierro paréntesis de Florentín. Bueno, ya Deportivo Pasto con esta jugada donde Johan Caicedo entregó mal, ya queda con que, a ver, el Águilas no es un gran rival, no es el equipo que nos va a venir a atacar, que no es un equipo avasallador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Concentración, no podemos ver a cometer los mismos errores que contra el Cali, que contra Santa Fe, que contra el Junior, para que los rivales no nos descuenten, no se lleven los puntos de acá de Libertad. Justamente después de, listo, muchachos, mentalidad, muchachos, concentración, llegaría una jugada nuevamente tras un tiro de costado, una falta, cobra el centro, el rebote queda ahí, queda bollando, y el 11 de Águilas Doradas, hablamos de Johnny González, hace un penal muy estúpido, porque lo que hace es esto, saca el balón así. Un jugador profesional haciendo esto. ¿Quién sabe qué quería hacer Johnny González? Ahí va, el árbitro estaba ahí de frente, si se salía con la suya era un genio, pero afortunadamente ahí Lismair Suárez estuvo de frente a la jugada, estuvo muy atento y decretó penal para Deportivo Pasto. Con este penal, que no hay que discutirlo por ningún lado porque el penal es completamente evidente, llegaría y se pondría al frente del balón Facundo Bonet. Facundo Bonet, que junto con Andrés Alarcón, gracias a este cobro, llegaría a su tercer gol. Son los dos goleadores del equipo, aunque bueno, es una diciente, ¿no? Que Deportivo Pasto, sus dos goleadores sean un extremo con apenas 3 goles y un central con 3 goles. Entonces, bueno, hay un temita ahí en tema de la definición. No es nuevo, no estoy descubriendo que el agua moja, pero queda ahí como siempre, ¿no? Ese asterisco, queda ahí ese bombillito prendido de qué está pasando en definición. Pero bueno, en cuanto al cobro, muy bien Facundo Bonet, con el cuerpo, con la mirada, terminaría engañando a Fariñez para un lado, el balón para el otro, gol 1-0, y justamente se conseguía algo que desde el arranque, desde la previa, era primordial: lograr la ventaja en los primeros 15 minutos, para no desesperarse, para administrar el partido, todo eso de cajón que siempre uno aboga con este Deportivo Pasto, pero que con el transcurrir de los minutos se va pagando. Ya con la ventaja en el marcador, Deportivo Pasto siguió siendo ese relojito, ese equipo bien engranado, ese equipo bien aceitado, y seguía aplicando su juego. Abría las bandas, cambios de orientación, Castilla muy participativo por cada una de las zonas donde Deportivo Pasto estaba atacando. Todo era color de rosa, como siempre en los primeros tiempos, como siempre en los primeros 45 minutos. Un equipo bien ordenado, bien parado, que sabe atacar, que destroza a sus rivales, aunque bueno, en líneas generales no hay una gran tapada, más allá de la del minuto 7 contra Alba, de Wilker Fariñez. Es cierto, Deportivo Pasto llegaba con claridad, era un equipo bastante profundo, pero ¿cuál era el gran problema? Gustavo Torres. ¿Por qué? Un centro que le baja Facundo Bonet justamente 5 o 6 minutos después del primer gol, que quiso hacer una chilena, no hizo nada. En otra jugada, un cabezazo que tira Gustavo Torres contra el piso, el balón pica y se va muy elevado. Fueron jugadas donde Deportivo Pasto pudo haber ampliado el marcador, pudo haberse llevado una ventaja más cómoda al descanso, al camerino, y mientras todo esto ocurría, Águila se venía animando. No era un equipo timorato, no era un equipo ahí sin ideas, era un equipo que se asociaba a sus jugadores de adelante a punta de primer toque, jugadas construidas, no tan elaboradas, pero sí bastante precisas, te generaba peligro. Por los costados también tenía herramientas muy importantes donde te levantaba el balón de costado, le ganaban mucho por arriba al Deportivo Pasto. Conté 5 cabezazos claros donde con un jugador con mejor jerarquía, con mejor ubicación, con mejor cabezazo direccionado, fácilmente te empataba, te llevaba de largo con 2 goles, quién sabe. Pero 5 veces un jugador de Águilas estuvo libre para cabecear. Y eso fue algo, una constante durante el primer tiempo, luego durante el segundo tiempo, del cual ya hablaré. Pero en ese orden de ideas, Águilas tenía con qué, se estaba animando, y Deportivo Pasto no era ese equipo que cerraba el partido, que tenía ese puntillazo final, no era efectivo en el frente de ataque y dejaba vivo a Águilas y dejaba vivo a Águilas. Punto aparte también para Lismair Suárez, que sacaba a amarilla por cualquier falta del Deportivo Pasto, mientras Águilas pegue. Pero en líneas generales no fue tan mal partido del árbitro, aunque sí se quedó corto en el tema disciplinario. Entonces, Deportivo Pasto por ahí lo intentó de media distancia sobre el cierre con Israel Alba. Sobre el final de la primera mitad también una jugada que sale desde el costado, que nadie pudo hacer un buen cierre en ese sentido. Una jugada de costado, el toque en el área y el remate del 32 de Águilas, hablamos de Mena, la manda por un costado que bueno, supuestamente en el inicio había fuera de lugar, quién sabe si lo hubieran revisado,
pero Águilas se perdía el empate sobre el final de la primera mitad y Deportivo Pasto perdonaba y no era contundente. Y ahora sí, capítulo 2, la gran paridera, segundo tiempo. Bueno, Deportivo Pasto siguió con los mismos 11 que arrancó. Torres tenía un letrero gigantesco de sustituime, pero Ayala no lo leyó, mientras que en Águilas también siguieron los mismos 11. ¿Cuál era la diferencia? Que Águilas, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que era un equipo que todavía tenía las chances de clasificar, tenía que ganar los 7 partidos consecutivos, pero tenía las chances, digamos que Águilas se volcó al ataque. No lo hizo de una manera desenfrenada, no fue desbocado, fue un equipo más bien ordenado, que en primera instancia tuvo o mantuvo su línea de 5 que había arrancado el primer tiempo, pero con el transcurrir de los minutos fue desarmando esa línea de 5, terminó con 4 centrales, con 4 en el fondo, fue un equipo más propositivo, y aquí es donde justamente empieza la paridera. Deportivo Pasto se replegó, entró replegado. No sé si por el antecedente inmediato contra Junior, que fue que justamente al minuto y medio ya iba 3-2 y luego le empataron 3-3. Por esa misma razón llegó el instinto de conservación, ese instinto chato, timorato de no salir a proponer, de no salir a buscar. Y Águilas, un rival limitado, un rival sin tantas variantes de ataque, sin tantas novedades quizás que tuviera para vulnerar o poder vulnerar al Deportivo Pasto, se crecía. Y sabemos que por muy, muy malo que sea tu rival, si vos le das la pelota, si dejas crecer, si dejas que se venga, de pronto en alguna se ilumina, de pronto en alguna remata y un desvío por ahí. Hoy no pasó, porque era Águilas. Y por eso está en la posición en la que está, casilla número 18-19. Pero, ojo, no todos los rivales van a ser así. Justamente viene Atlético Nacional, pero de eso ya hablaré más adelante. Bueno, Águilas seguía haciendo su fútbol, Deportivo Pasto seguía replegado y quizás se esperaba un tipo de variantes un poco que le dieran un segundo aire a Deportivo Pasto, porque en primera instancia ingresó Diego Castillo por Bonet que salió golpeado, salió lesionado, salió cansado, no sabremos, habrá que esperar el dictamen médico. Entró después Ray Vanegas como para refrescar piernas, para tener un ataque un poco más dinámico, salió de Iner Quiñones justamente por Ray Vanegas, y más adelante, ya prácticamente cerrando el partido, aunque alcanzó a jugar 10-12 minutos, ingresaría Ritaco por uno de los jugadores, ahorita justamente se me escapa, ya lo repasaremos cuando hable del uno por uno, hablando del rendimiento individual, pero más allá de eso ingresó Ritaco y estas variantes, es cierto, Castillo, carro loco, corre como quieran, Ray Vanegas, extremo, es rápido, corre, pero hay. Entonces, Deportivo Pasto nunca hizo como un cambio para refrescar esa zona media donde estaba ataque, constancia y más constancia por parte de Águilas. Nunca cerró el partido, siempre dejó crecer a Águilas, seguía creciendo. Y bueno, entonces la paridera cada vez iba en aumento, ya desde el minuto 70 la gente estaba inquieta, se paraba del asiento, se sentaba, con las piernas, la ansiedad, como que a ver qué está pasando, vamos Pasto, reacciona, porque más allá de una jugada de Israel Alba, nuevamente, muy participativo Alba, entre otras cosas, más allá de una jugada de Alba, un remate que se va levemente por encima del arco de Fariñez, Pasto no tuvo ninguna opción de ataque, que ya entraré a las del remate del partido. Pero antes de los 90 minutos, Deportivo Pasto no tuvo nada y justamente obedece a lo que les mencionaba de Águilas, un equipo ordenado a la hora de atacar, que no se fue desbocado al ataque y no dejaba tantos espacios. ¿Qué pasaba también con el Deportivo Pasto? Que era impreciso, que estaba asustado, que el instinto de conservación le estaba ganando, despejaba cualquier parte, no daba 3 toques seguidos y así transcurrían los minutos, tiro de esquina venía, rechazo venía, por ahí algunas quemaderas de tiempo, evidentemente. Cuando a uno le quema tiempo, evidentemente le da rabia, pero cuando uno quema tiempo es como que un respiro, un respiro momentáneo, bajémosle el ritmo, y así iban transcurriendo los minutos, así iba, hasta que al minuto 89, apenas, o sea, dimensionen lo ordenado que fue Águilas, que apenas al minuto 89, y bueno, también lo impreciso del Pasto, apenas a ese minuto llegaría una contra donde se fueron Ritaco, justamente los que habían ingresado, Ritaco, Castillo y Ray. Justamente Ritaco es el que administra ese contraataque, quiso hacer la de él, la definió por encima y se perdía lo que pudo haber sido el segundo gol. Que también, ojo, si el Pasto hubiera ganado por 2-0, se metía, hoy dormía en el grupo de los 8 porque desplazaba al Cali por goles anotados. Ambos hubieran llegado a +4, pero Deportivo Pasto tiene muchos más goles anotados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya Ritaco se perdía esta opción y uno ahí decía, pucha, nos van a empatar. Este Pasto perdonó, la única o las dos únicas que tuvo las perdonó, entonces se viene el empate, Águila sigue atacando, no paraba de atacar, como les mencionaba por ahí en un microcomentario, Fariñez ya se iba a los tiros de esquina a atacar, por ahí uno decía, bueno, Deportivo Pasto no tienen arquero, ataquen, hagan algo,
y no pasaba nada. Seguía la paridera, seguíamos aguantando, rechazábamos, laterales se celebraban porque era un respiro, se administraba, se trataba de administrar en el frente de ataque, tanto que se quería hacer, pero al final todo era más presa de la desesperación, del mismo fútbol impreciso que estaban presentando los dos equipos, y llegaría la jugada del minuto 97, que es muy infame. Justamente en uno de los tantos ataques de Río Negro Águilas, pues obviamente al minuto 97, la cabeza te dice una cosa, pero las piernas hacen otra, la pierde Salazar ahí en ataque, no creo que es Castillo el que le alcanza a puntear y sale disparado el ataque de Deportivo Pasto. Castillo le queda en los pies, Castillo rápido es, de eso no se le va a criticar absolutamente nada. En velocidad, cero críticas para Castillo, pero corrió. Parecía que iba a llegar a la línea de fondo y no iba a rematar. Corrió. Y esperó hasta que Fariñez le cerrara el ángulo para hacer un remate. ¿Qué pasaba? Tenía a Ray Vanegas solo por el otro sector. Tenía a Ray Vanegas solo para que nomás la empuje, decrete el 2-0, liquide el Pasto a los 8, tantas cosas. ¿Pero qué hizo Castillo? Esperó que Fariñez le cierre el ángulo, remató un fierrazo, pegó en el palo y se salió. No, y ahí parecía que otra vez, Dios mío, nos van a empatar, qué sufridera, qué paridera. De hecho, el madrazo durante la transmisión se dio, no pasaba nada con Castillo, seguíamos padeciendo, seguía la paridera, seguía la sufridera, y hasta que por fin, tras un tiro de esquina, del cual Deportivo Pasto también lo sufrió, ahí ya Lismair Suárez dijo, bueno, acabemos esto, ganó Deportivo Pasto, y 3 puntos al bolsillo que fueron más sufridos de la cuenta, pero como nunca, desde tiempos de Alexis García creo que no se sufría tanto. Bueno, ahora sí, hablemos del rendimiento individual de los 11 titulares y de los 3 que ingresaron hoy en Deportivo Pasto, comenzando por Andrés Cabezas, que no tuvo una tajada clara. Más la sufridera era porque Águilas estaba encima, pero como tal no tuvo una atajada consagratoria, no tuvo una atajada ni siquiera clara. Simplemente se limitó a organizar el equipo, a tratar de salir jugando. El único cabezazo directo lo encajonó de muy buena manera, así que pocos reproches para Andrés Cabezas. Velasco me sorprendió, lo hizo muy bien de central. Es una lateral que, bueno, es un central que justamente al ser su posición natural, el lateral, te da un poquito más de salida, un central un poco más avispado, un poco más predispuesto para sacar jugando al equipo. En el primer tiempo lo hizo de muy buena manera. Ya en el segundo tiempo, pues como el mismo Pasto se decidió replegar, aguantó, lo hizo de muy buena manera. Castaño, muy bien en salida en el primer tiempo, en el segundo tiempo nadie salió, simplemente todo replegado, pero en el primer tiempo lo hizo de muy buena manera, era el más participativo a la hora de atacar por un costado. Osa se ganó una tarjeta amarilla y por ahí tuvo algún error mínimo, pero sobre todo en marca, ¿no? Lo que se le valora ahí a los centrales en marca es el tema de los cabezazos, muy solos los jugadores de Águilas para cabecear. Lo mismo Carabalí, es un poco atropellado a veces, pero hoy que entró de titular, que estuvo desde el vamos, lo hizo muy bien. Nada que ver con los partidos donde ha ingresado y ha regalado goles para los rivales. Alba también muy bien, muy participativo, intentaba mucho de media distancia, el tema de las pelotas de costado, muy participativo. Todo esto en el primer tiempo. En el segundo tiempo, un equipo replegado que simplemente se limitó a aguantar y aguantar. Caicedo, tristemente se perderá el partido contra Nacional por tarjetas amarillas, pero siempre es un bastión, es muy importante, trabajo silencioso, siempre te deja más o menos ordenado al Deportivo Pasto a la hora de salir jugando y a la hora de defender. Castilla, qué partidazo. Para mí se jugó un partidazo sin balón. Fue un futbolista participativo, estaba, como les decía, en todos los sectores de la cancha, por izquierda, por derecha, por el medio, siempre se asociaba. No fue vistoso con el balón, es cierto, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. No fue vistoso con el balón, pero sin él jugó un partido muy completo. Ahora sí vamos con el frente de ataque, que aquí es donde inician los dolores de cabeza. Deiner Quiñones, chispazos, destellos de talento, pero poquito más. Gustavo Torres, le rebota un ladrillo a mi amigo Gustavo Torres, y Facundo Bonet tuvo el gol, cobró el penal, se resarció de aquel partidito que se jugó en Valledupar, pero no fue un partido muy vistoso por parte del uruguayo. Y ahora, para finalizar, hablemos de las sustituciones que tuvo hoy Deportivo Pasto, comenzando por Diego Castillo, que salió sustituido por Facundo Bonet. Facundo Bonet, como les mencionaba, tuvo un problema físico, salió en camilla, quién sabe qué dictaminará el médico. Diego Castillo entró a comerse goles, como siempre. La segunda sustitución fue Gustavo Torres por Ray Vanegas. Gustavo Torres, pues ya lo mencioné, le rebota un ladrillo. Y Ray Vanegas, dentro de lo malo, fue lo mejor que ingresó, porque fue el que generó una jugada por el sector izquierdo en una que le terminaron de dejar sobre los minutos 75-80 más o menos, pero de ahí tampoco se mostró tanto y le negó el gol Diego Castillo. ¿Qué quieren que les diga? Si Diego Castillo decidía ser colectivo, pensar en el equipo y no pensar en él mismo,
le hubiera dado la pelota a Ray Vanegas y estaríamos hablando, no, Ray hizo su gol, entró muy bien, pero bueno, digamos, por eso les digo, dentro de todo lo malo que ingresó, Ray fue lo mejorcito, lo poquito que se puede rescatar en el frente de ataque. Y Gonzalo Ritaco que justamente también preso de su misma desesperación de que no lo han puesto, que es un extranjero, que lo trajeron como refuerzo y nada, llega, administra un contraataque, tenía sus dos compañeros libres para cederles la pelota, pero mandó el balón por encima y poquito más porque tampoco estuvo mucho tiempo en cancha. Y listo, señores, esto fue lo que nos dejó este partido a grandes rasgos. Creo que me extendí bastante, el video va a quedar bastante larguito, así que perdón por eso. Y ahora, respecto a lo que va a ser Atlético Nacional, que Dios nos agarre persinados porque, pucha, ese partido va a ser complicado. Si se pierde, que sea por un gol. Y si se empata o se gana, aleluya. Eso ha sido todo de mi parte el día de hoy. No se olviden de darle like, de suscribirse, todo eso que siempre digo al inicio de los videos. Esto ha sido Más allá del volcán y nos vemos. Hasta la próxima.